La odisea humana vi millones de años de migraciones incesantes. Imagina una historia que abarca eones, contada por un testigo peculiar, Esumim, cuya memoria se estira por millones de años, observando a la humanidad en su incesante movimiento. Esta es la crónica de nuestras migraciones, desde los primeros pasos tentativos hasta la compleja red global de hoy, un relato donde la genética, la arqueología y la antropología se entrelazan para revelar nuestra verdadera naturaleza de inquietos, curiosos y siempre en tránsito. El amanecer de la humanidad o los primeros pasos en África. Durante siglos, el origen de la vida y del hombre fue terreno de mitos y de especulaciones teológicas. Las estimaciones bíblicas situaban la creación en unos pocos milenios antes de Cristo, mientras que las primeras clasificaciones del Linneo, aunque sistemáticas, no implicaban una relación evolutiva. Fue James Hutton quien, estudiando las rocas, intuyó que la Tierra era inmensamente antigua, y Jean-Baptiste Lamarck quien propuso que las especies evolucionaban a partir de antepasados comunes. La revolución llegó con Charles Darwin en 1859, quien, con su teoría de la selección natural, proveyó el marco conceptual para entender la transformación de la vida. Hoy sabemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años y que la vida bacteriana apareció hace 3.000 millones. Los primates, nuestro orden, surgieron hace 65 millones de años. La historia humana, sin embargo, comienza hace unos 6 millones de años, cuando la línea evolutiva que nos separa de los chimpancés se bifurcó en África. El primer paso crucial no fue intelectual, sino físico, el descenso de los árboles y la adopción del bipedismo. Esumim recuerda la incomodidad inicial, pero este cambio, con todas sus desventajas, dolores de espalda, partos difíciles por una pelvis modificada, liberó nuestras manos para tareas complejas y a la larga impulsó el crecimiento cerebral. Fósiles como el Sahelanthropus techadensis toumai hace 7 millones de años muestran indicios tempranos de bipedismo por la inserción de su columna vertebral. Los Australopithecus, como la famosa Lucy hace 3,2 millones de años, fueron bípedos definitivos, aunque aún con rasgos arbóreos que revelan una transición gradual. Las huellas de la Etoli hace 3,7 millones de años atestiguan sin lugar a dudas que nuestros antepasados ya caminaban erguidos. Este bipedismo fue una respuesta al cambio climático en África Oriental, donde las selvas daban paso a sabanas abiertas, haciendo ventajoso poder observar el entorno y moverse por el suelo. Fuera de África, la primera ola de expediciones. Hace aproximadamente 2,5 millones de años, nuestro árbol genealógico se diversificó con la aparición del género Homo. Mientras algunas ramas, como el Paranthropus, se extinguieron, la nuestra, el Homo, perseveró. El Homo habilis, hace más de 2 millones de años en África Oriental, es el primer hominino reconocido por su capacidad de fabricar herramientas, superando el límite de Sultan el chimpancé de Koller, que no podía usar una herramienta para hacer otra. Recientemente, el descubrimiento del Homo naledi en Sudáfrica, una especie con un mosaico de rasgos primitivos, cerebro pequeño y modernos cuerpo, y una sorprendente datación de hace solo 236.335.000 años, ha sacudido las clasificaciones, demostrando que varias formas humanas con diversas capacidades coexistieron por más tiempo del imaginado. La primera gran migración fuera de África fue protagonizada no por el Homo sapiens, sino por formas humanas arcaicas. El Homo ergaster, más alto, esbelto y con un cerebro más grande 800-900 cm, fue el pionero. Sorprendentemente, los restos de Homo georgicus en Dmanisi, Georgia, hace 1,8 millones de años, muestran que individuos con cerebros más pequeños de lo esperado ya habían abandonado África. Esto sugirió que la capacidad de migrar no dependía de un cerebro tan grande como se pensaba, sino de una bipedestación eficiente y una adaptabilidad notable. Esta primera ola de dispersión llevó al Homo erectus, nombre ahora reservado para las formas asiáticas, como el hombre de Java y Pekín hasta China e Indonesia hace 1,5 a 1 millón de años. Aprovecharon bajos niveles del mar para cruzar, dominaron el fuego y fabricaron herramientas avanzadas. En Europa, hace unos 800.000 años, aparecieron otras poblaciones arcaicas, probablemente el Homo heidelbergensis, que evolucionaron en el continente. De estas poblaciones surgió el enigmático Homo neanderthalensis, el neandertal, hace unos 300.000 años. Con un cerebro tan grande o más que el nuestro, robustos y adaptados al frío, los neandertales se extendieron por Europa y Asia Occidental, cazando y sobreviviendo en ambientes hostiles, incluso llegando hasta Siberia. Coexistieron con otras especies como el diminuto Homo floresiensis elobit en Indonesia
una muestra de enanismo insular, y los denisovanos, conocidos sólo por su ADN a partir de un fragmento óseo en Siberia. Hace 100.000 años el planeta estaba poblado por un mosaico de humanidades Homo sapiens a la conquista global y los encuentros íntimos. Mientras tanto, en África Oriental surgió una nueva forma, el Homo sapiens, hace unos 190.000 años, con un cráneo ya redondeado y una frente alta. Hace 120.000 a 100.000 años, estos cazadores-recolectores, impulsados por la inquietud y la búsqueda de recursos, comenzaron una segunda, más exitosa, oleada migratoria fuera de África. No fue un movimiento organizado, sino una serie de desplazamientos pequeños y paulatinos. Los genetistas, con herramientas como el ADN mitocondrial heredado solo por vía materna y más recientemente el ADN nuclear antiguo, han podido trazar estas rutas. El trabajo de Ian Wilson y sus colegas en los años 80, al analizar el ADN mitocondrial, ya había establecido un origen africano común para toda la humanidad, una EVA mitocondrial. Svante Pavo fue pionero en la extracción y análisis de ADN antiguo de restos fósiles, superando los desafíos de degradación y contaminación. En 1997, el ADN mitocondrial de neandertales se reveló distinto al nuestro, sugiriendo una especie separada. Sin embargo, el análisis posterior del ADN nuclear neandertal desde 2007 sorprendentemente mostró que los humanos no africanos poseen entre un 2-4% de ADN neandertal. Esto evidenció encuentros íntimos y cruces genéticos entre nuestros antepasados y los neandertales al salir de África o al coexistir en Eurasia. El descubrimiento de Oase 1, un Homo sapiens de 40.000 años con un ancestro neandertal directo en su árbol genealógico, confirmó directamente estos cruces, aunque no necesariamente que toda la humanidad no africana descienda de una población mixta inicial. De manera similar, se encontró ADN denisovano en poblaciones del este de Asia, Melanesia y Australia, sugiriendo múltiples episodios de hibridación. La historia humana es una de mezcla, y los límites entre especies fueron más porosos de lo que se creía. Se propusieron dos vías principales de salida de Homo sapiens de África, una ruta septentrional a través del Oriente Próximo y una ruta meridional a lo largo de las costas del sur de Asia. Los restos de Skull y Kaz en Israel hace tilde 100.000 años sugieren una primera incursión hacia el norte, quizás fallida, ya que los neandertales seguían predominando. Sin embargo, la ruta meridional, conectando el Cuerno de África con la península arábiga gracias a los bajos niveles del mar, parece haber sido clave para la expansión por Asia. Esta salida implicó un cuello de botella genético, reduciendo la diversidad fuera de África y explicando por qué la población africana sigue siendo la genéticamente más diversa. Hoy podemos afirmar con gran confianza que todos los antepasados de la humanidad moderna se encontraban en África, hace unos 100.000 años. El Extremo Oriente y el Nuevo Mundo, la conquista de lo inaccesible. La colonización de Asia Oriental y Oceanía fue una epopeya de superación. Fósiles en Fujian, China, y Sumatra, Indonesia, datados entre 80.000 y 120.000 años, demuestran la temprana presencia de Homo sapiens. Los bajos niveles del mar en la última glaciación crearon vastos puentes de tierra Sundaland, Saúl, pero para llegar a Australia hace tilde 42.000 años se necesitaban ya embarcaciones para cruzar al menos 90 kilómetros de mar abierto, lo que atestigua una sorprendente capacidad de navegación temprana. Las poblaciones de Malasia y las islas Andamán, genéticamente ligadas a los primeros australianos, conservan ecos de estas migraciones primigenias. Más tarde, la cultura lapita hace 3.500 años, con sus sofisticadas canoas y lenguas austronesias difundidas desde Taiwán, permitió la colonización de la Polinesia, una de las mayores hazañas migratorias premodernas. Incluso la bacteria Helicobacter pylori en nuestro estómago ha servido como un pasajero clandestino genético para trazar estas rutas, mostrando la dispersión de cepas específicas con los humanos. La llegada a las Américas, el último continente en ser colonizado, fue otra gran aventura. Durante la última glaciación, el estrecho de Bering se convirtió en una vasta región terrestre beringia que conectaba Siberia con Alaska. Hace entre 23.000 y 15.000 años, grupos de cazadores-recolectores siberianos, adaptados a climas extremos, cruzaron esta tierra puente. El ADN del joven de Malta Siberia, 24.000 años, reveló que estos primeros americanos tenían una mezcla de ascendencia de Asia Oriental y de una población eurasiática del norte con afinidades europeas
refutando la idea de una única raíz asiática pura. El poblamiento de las Américas no fue un evento único. Inicialmente, inmensos glaciares bloquearon el paso hacia el sur, lo que sugiere una migración costera temprana hacia Sudamérica como el genoma de Anzi I, un niño Plovis de 12.600 años, más cercano a poblaciones sudamericanas. Más tarde se abrió un corredor interior. Sorprendentemente, algunas poblaciones amazónicas muestran afinidad genética con poblaciones de Oceanía, sugiriendo una posible migración aún más compleja o una ascendencia compartida desde una población y ancestral. Finalmente, oleadas migratorias más recientes, como la cultura Thule hace 1000 años desde Asia, reemplazaron a los paleoesquimales y dieron origen a los inuit modernos. La velocidad de colonización de Alaska a la Patagonia en pocos milenios, unos 3 km al año, es una muestra de la incansable búsqueda de nuevas oportunidades. La revolución neolítica y las migraciones posteriores. Hace unos 10.000 años, la humanidad experimentó una transformación radical, la revolución neolítica, el paso de la caza y recolección a la agricultura y ganadería. Esta innovación, surgida de forma independiente en varios focos creciente fértil, China, Mesoamérica, no solo cambió nuestra dieta y estilo de vida, sino que impulsó un crecimiento demográfico sin precedentes. El análisis de componentes principales de los genes europeos de Cavalli-Sforza, Menot y Piazza mostró un gradiente genético que se extendía desde el creciente fértil hacia el noroeste, evidenciando una difusión endémica. Los propios agricultores emigraron llevando consigo no solo sus técnicas, sino también sus genes. Esta migración, que cubrió 5.000 kilómetros en 5.000 años, fue la base de la población europea moderna. El neolítico también nos enseñó que la intervención humana en la genética es milenaria. El maíz, el trigo, los cítricos que consumimos son el resultado de milenios de selección artificial, una forma temprana de modificación genética. La correlación entre genes y lenguas, una idea ya de Darwin, se hizo más evidente. Colin Renfrew propuso que los agricultores neolíticos también trajeron las lenguas indoeuropeas desde Anatolia, una hipótesis apoyada por estudios filogenéticos de Russell y Gray. Si bien no es una regla universal, las lenguas también pueden adoptarse. La difusión de las lenguas bantúes en África o los cambios genéticos en Anatolia con la llegada de los turcos demuestran la frecuente comigración de genes y lenguas. Posteriormente al neolítico, el estudio del ADN antiguo ha revelado capas aún más complejas de migraciones. En Europa, después de la llegada de los agricultores, hubo una segunda gran migración hace unos 5.000 años o los pastores de la cultura tiamna desde las estepas al norte del Mar Negro. Sus genes se extendieron por el norte de Europa, mezclándose con los agricultores y cazadores-recolectores preexistentes y probablemente contribuyendo al acervo genético de las lenguas indoeuropeas. La cultura del vaso campaniforme, que se extendió desde la península ibérica, llevó este componente genético de las estepas de forma masiva a Gran Bretaña, alterando su composición genética en cuestión de siglos. Incluso en regiones con rica historia documentada, el ADN antiguo ofrece nuevas perspectivas. Los antiguos egipcios, del Imperio Nuevo al período romano, mostraron una continuidad genética con el Oriente Próximo, con un aporte subsahariano africano significativo solo en tiempos posfaraónicos, desmintiendo algunas teorías sobre sus orígenes. En Grecia, los minoicos y micénicos, base de nuestra civilización, compartían gran parte de su ADN con los agricultores neolíticos de Anatolia, mostrando continuidad, aunque con posteriores influencias regionales. Los longobardos en Italia, los etruscos o los anglosajones en Gran Bretaña, todos dejaron huellas genéticas variables, muchas veces mezcladas hasta lo irreconocible, pero identificables en núcleos aislados. La ciencia ha demostrado que el concepto de razas biológicas humanas es insostenible. Somos un mosaico genético resultado de un movimiento constante. La era moderna, todos por todas partes, los últimos 5 siglos, desde la llegada de los europeos a América, han presenciado una globalización migratoria sin precedentes. Esúmin relata el asombro de los mayas ante los barcos españoles, un presagio de la era de las migraciones que reconfiguraría el mundo. Impulsados por la esperanza o la desesperación, millones de personas se desplazaron por todo el planeta. Los europeos colonizaron las Américas, llevando sus genes y lenguas, y creando nuevas sociedades con complejas mezclas genéticas, ejemplo, cromosomas y europeos predominantes, ADN meteafricano o amerindio en esclavas. La brutal trata de esclavos africanos,
que movilizó a millones de personas, dejó una profunda huella genética en el continente americano, rastreable hoy hasta sus orígenes en África Occidental. Hoy, la dirección de los flujos migratorios se invierte y Europa, que antes fue un punto de partida, es ahora destino para millones de migrantes y refugiados de África, Asia y Europa del Este, huyendo de conflictos, pobreza y los efectos del cambio climático. Estas migraciones contemporáneas, a menudo estigmatizadas, son, al igual que todas las anteriores, una manifestación de la inextinguible inquietud y curiosidad que impulsa a la humanidad. Lejos de ser una carga, los inmigrantes representan una contribución económica y cultural, desmintiendo perjuicios sobre delincuencia o enfermedades. La magnitud de estos movimientos actuales, aunque a menudo distorsionada, refleja desigualdades globales que continúan impulsando a las personas a buscar mejores condiciones de vida incluso a un alto costo personal, incluyendo la vergüenza del desarraigo. No tenemos raíces, sino pies, y con ellos seguimos nuestra colosal odisea. La historia de la humanidad es una de incesante movimiento, una búsqueda constante que nos ha permitido explorar el planeta y más allá, resolver problemas, crear arte y ciencia y forjar una intrincada red de culturas y genios. Es un legado de 6 millones de años, impulsado por la inquietud y la curiosidad, que continúa escribiéndose con cada paso.